Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Hoy es lunes 15 de junio de 2020 y por cuarto día consecutivo volvemos a estar sin pacientes hospitalizados en el Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares por COVID-19. Una noticia sin duda para celebrar que vuelve a crear esa tendencia sin pacientes en nuestro hospital. Es una de las noticias del día, pero como siempre vamos a avanzar las noticias que vamos a desarrollar en estos servicios informativos, primero en titulares. La provincia de Ciudad Real entra este lunes en la fase 3 del plan para la transición hacia la nueva normalidad del Gobierno de España. Manzanares amplía las terrazas de sus bares y restaurantes para paliar las consecuencias económicas de la COVID-19. Las mesas han pasado de las 333 que había antes de la pandemia a las 610 actuales. El Hospital Virgen de Altagracia recupera progresivamente su actividad quirúrgica. Durante la primera semana del mes de junio se programaron 15 quirófanos y se realizaron 71 intervenciones quirúrgicas. Servicios Sociales informa de la tramitación del ingreso mínimo vital. Se puede solicitar desde hoy y hasta el 15 de septiembre con carácter retroactivo desde la sede electrónica de la Seguridad Social. El Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo disputará las semifinales del playoff frente al Idefran Elche Club de Fútbol. El duelo se disputará en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga el 26 de junio. El vencedor se enfrentará al Viso Querubá Antequera en la final 3 días después. Pues en este lunes 15 de junio la totalidad de Castilla-La Mancha se encuentra actualmente en la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad del Gobierno de España. A Guadalajara y Cuenca se les unen desde este mismo lunes Ciudad Real, Albacete y Toledo, aunque lo hacen con limitaciones. De momento no está permitida la movilidad entre estas tres provincias. Desde la fase 3 son las comunidades autónomas las que tienen la potestad de establecer las restricciones en su territorio. De esta forma, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, confirmó el pasado viernes que por cautela Castilla-La Mancha no solicitará la unidad territorial de Ciudad Real, Toledo y Albacete a principios de esta semana, por lo que la movilidad entre las provincias más pobladas de la región no está permitida actualmente. Para estas últimas tres provincias, al ser las provincias que mayor movilidad tienen y mayor número de habitantes, hemos pedido, ayer ya también ha anunciado el presidente y hemos continuado haciéndolo así, que íbamos a solicitar la unidad territorial. Lo vamos a hacer un poquito más adelante, porque consideramos que la movilidad es la parte más importante del contagio. La movilidad es lo que al virus le hace estar o no estar presente entre nosotros. El desplazamiento a otros lugares de España solo se puede realizar por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad. En lo que respecta a las restricciones de la fase 3 o avanzada de la desescalada, lo más destacable es que desde hoy se eliminan las franjas horarias y que ya están permitidas las reuniones de hasta 20 personas en domicilios y al aire libre, respetando eso sí las normas de seguridad e higiene. Los locales comerciales podrán utilizar un 50% de su aforo, cifra que deberá estar expuesta al público, y el tiempo de permanencia en el mismo será el estrictamente necesario. Además, se deberá establecer un horario de atención preferente para personas mayores de 65 años. Por su parte, los establecimientos de hostelería y restauración también ven modificado su aforo, aumentando hasta 2/3 en el interior del local, cifra que deberá estar expuesta al público. También vuelve a estar permitido el consumo en barra, aunque siempre manteniendo una separación de 2 metros entre clientes. En el caso de las terrazas al aire libre, su aforo aumenta hasta el 75%. Las discotecas y bares de ocio pueden volver a abrir sus puertas sin superar el tercio de su aforo, aunque si disponen de pista de baile, esta debe ser utilizada para instalar mesas en lugar de para su uso habitual. También reabren los casinos, salones de juego y locales de apuestas conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego y siempre sin superar el 50% del aforo autorizado.
Como es habitual durante las diferentes fases de la desescalada, el Ayuntamiento de Manzanares ha confeccionado carteles informativos con las nuevas medidas para colocar en los establecimientos comerciales de hostelería y restauración de la localidad. Los responsables de estos negocios que lo deseen pueden recoger una copia de los mismos en el propio ayuntamiento. Los velatorios podrán realizarse con un límite máximo de 50 personas en espacios al aire libre o 25 personas en espacios cerrados, con independencia de que las mismas sean convivientes. Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el 75% del aforo y con un máximo de 150 personas en espacios al aire libre o de 75 personas en espacios cerrados, mismas cifras que las bodas, que podrán realizarse en todo tipo de instalaciones cerradas y al aire libre. Las plazas, recintos e instalaciones taurinas al aire libre podrán desarrollar su actividad siempre que cuenten con butacas preasignadas y no se supere la mitad del aforo autorizado con un máximo de 800 personas. El aforo de los cines aumenta hasta la mitad, siempre contando con butacas preasignadas. Las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos reabren siempre que no se supere el 50% del aforo. En cuanto a las actividades deportivas, regresan los entrenamientos de clubes participantes en ligas no profesionales federadas. Además, se podrá realizar actividad deportiva en grupos de hasta 20 personas, sin contacto físico y siempre que no se supere la mitad del aforo permitido. Las que no cambian en la fase 3 son las medidas sociales, como mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas, una correcta higiene de manos, el uso de mascarilla y etiqueta respiratoria. También siguen vigentes las medidas de higiene y prevención, por lo que se fomentará el teletrabajo en la medida de lo posible. Se reajustarán los horarios de trabajo para evitar la coincidencia masiva de personas en las franjas de previsible máxima afluencia o concentración. Se pondrá especial atención en las tareas de limpieza y desinfección de las zonas de uso común y de contacto más frecuente y se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico. Se continuará priorizando la atención telefónica y telemática, pero se facilitará la atención presencial siempre que se respete una distancia de al menos 1,5 metros entre ciudadanos y trabajadores. En la atención presencial, los ciudadanos tendrán que desinfectar sus manos o guantes con gel alcohólico al acceder al centro y será obligatorio utilizar mascarilla en todo momento. Se autoriza la apertura del Gran Teatro y de la Casa de Cultura con butacas preasignadas y no superando la mitad de su aforo. De la Sala de Ensayo Daniel González Mellado sin superar la mitad de su aforo. Del Parque Canino y de la Oficina de Turismo, aunque sin suministrar ningún tipo de audioguía o folleto. También abrirá al público el cementerio municipal con un 75% de aforo y un máximo de 150 personas. Por su parte, la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega estrena este lunes su horario de verano, por lo que los servicios de préstamo y devolución se realizarán de lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 21:30 horas. Para solicitar un préstamo habrá que pedir cita previa por teléfono en el 926 61 3208 y para información y referencia se atenderá por correo electrónico en adultosbiblioteca@manzanares.es. Todos estos servicios se prestan en la puerta de la biblioteca debido a las obras de reparación de la terraza y a los trabajos de limpieza y desinfección del edificio. Una vez finalicen, las instalaciones abrirán nuevamente al público siempre que no se supere el 50% del aforo autorizado. Además, el decreto de alcaldía indica que podrá permitirse el estudio en sala siempre que se den las condiciones necesarias según la dirección de la biblioteca y que no se supere el 50% del aforo autorizado. El decreto informa de que se continuará con la tramitación de los procesos selectivos de personal cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa de aplicación. También se refiere a la posibilidad de realizar actividades municipales como charlas, congresos, reuniones, conferencias o exposiciones, siempre que así lo determine el órgano municipal competente y de acuerdo a los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias. Y el sector de la hostelería ha sido uno de los grandes afectados por la crisis provocada por la expansión del coronavirus. Desde el Ayuntamiento de Manzanares se han impulsado diferentes medidas para paliar el impacto económico de la pandemia, como la rebaja del 50% de la tasa de ocupación de la vía pública de las terrazas de bares y restaurantes para el año 2020. De esta forma, el número de mesas prácticamente se ha duplicado, pasando de 333 antes de la crisis a las 610 que hay autorizadas actualmente.
El Ayuntamiento ha mostrado su compromiso con los diferentes sectores de Manzanares, llevando a cabo varias iniciativas orientadas a recuperar la economía de la localidad. En lo que a la hostelería respecta, en el último pleno se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, gracias a la que se bonificará hasta un 95% de la cuota a aquellos establecimientos que tengan que realizar alguna obra o reforma para adaptarse a las nuevas condiciones marcadas por las instituciones sanitarias. Además, el equipo de gobierno ha tomado la decisión de rebajar el 50% de la tasa por ocupación de vía pública de las terrazas de los bares y restaurantes. Es decir, este año todos los establecimientos hosteleros van a pagar la mitad de la cuota de sus terrazas. En este sentido, el área de consumo informa de que estos días se han autorizado 27 ampliaciones de terrazas y 3 nuevas terrazas. Además, gracias a la peatonalización de la zona centro de Manzanares durante los fines de semana y días festivos, se han podido autorizar 4 terrazas de fin de semana. Antes de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, Manzanares contaba con una superficie de terrazas de 1.332 metros cuadrados, lo que se traducía en 333 mesas. Actualmente, los números desvelan que hay 511 mesas autorizadas y otras 99 mesas de fin de semana, lo que equivale a un total de 2.440 metros cuadrados. Prácticamente se ha duplicado el número de mesas, siempre conforme a la ordenanza reguladora de ocupación de terrenos de uso público con terraza. Cada ampliación de terraza ha sido estudiada de forma personalizada para hacer frente a las restricciones de cada fase de la desescalada y para asegurar, en la medida de lo posible, que pudieran disponer del mayor número de mesas. Desde aquí, apelo a seguir con la responsabilidad de los ciudadanos de Manzanares y con el compromiso de salir de esta situación todos juntos y más fuertes, como lo estamos haciendo hasta ahora. Otra de las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Manzanares para colaborar a la reactivación económica del sector hostelero ha sido la creación del canal Somos Hostelería, que permite a los propietarios de los bares y restaurantes locales disponer de un canal de comunicación directo con el consistorio. Para tener ese contacto directo con ellos, para lanzarles información de interés para ellos y sus negocios y también que sirviera para que nos reportasen esas dudas que se atienden de forma personalizada por un técnico del área de promoción económica y también desde el área de consumo. Gema de la Fuente también agradece la colaboración prestada por la Asociación de Hostelería de Manzanares, con la que está en contacto directo y de forma constante para trabajar conjuntamente en la reactivación de un sector fundamental para la economía de Manzanares. Y el Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares está recuperando progresivamente su actividad quirúrgica programada toda vez que el número de personas hospitalizadas por COVID-19 se ha reducido, llegando a registrar ningún paciente durante varios días seguidos. Desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, desde el SESCAM, se informa que durante la primera semana de junio el número de intervenciones se aproxima ya a los alcanzados en el año pasado por estas mismas fechas. A lo largo de la emergencia sanitaria derivada del coronavirus, la Gerencia de Atención Integrada de Manzanares ha podido mantener circuitos de atención diferenciados para pacientes con y sin coronavirus, incluso la actividad quirúrgica, habiendo podido atender las cirugías urgentes y las no demorables de tipo oncológico. Para ello, se estableció un circuito de petición y realización de pruebas diagnósticas, test rápidos y PCR, y posteriormente, en función de la evolución de la disminución del número de pacientes afectados por COVID-19 que requirieron ingreso en el hospital, se ha ido recuperando la actividad quirúrgica de forma progresiva. Durante la crisis sanitaria, esta actividad quirúrgica urgente se ha mantenido en niveles similares a los registrados en las mismas fechas de 2019. En cuanto a la actividad programada, comenzó a retomarse el pasado 11 de mayo. Desde entonces y a lo largo de ese mes, se llevaron a cabo un total de 134 intervenciones. En esta línea de recuperación de la actividad, durante la primera semana del mes de junio, se programaron un total de 15 quirófanos, los mismos que en la misma semana del año pasado. El número de intervenciones realizadas en la primera semana de junio de 2020 ha sido de 71, casi las mismas que el año anterior si se tiene en cuenta que la especialidad de oftalmología aún no ha retomado la actividad. En cuanto a la actividad en consultas externas,
la Gerencia de Atención Integrada de Manzanares está acometiendo su apertura de forma programada y con todas las medidas de seguridad necesarias. De esta forma, se busca minimizar exposiciones y riesgos tanto para el personal sanitario como para los pacientes que acuden a los centros asistenciales, implementando todas las medidas recomendadas por los servicios de medicina preventiva y de prevención de riesgos laborales. En todo este proceso está resultando muy importante la atención telefónica, por la ayuda que está suponiendo para organizar la asistencia sanitaria tanto en atención hospitalaria como en atención primaria. Y les recordábamos, como decíamos al principio de este informativo, que a fecha del día de ayer, ya que el Ministerio de Sanidad ofrece los datos la tarde anterior, bueno, pues no había personas ingresadas por COVID-19 en el Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares. Y cambiamos radicalmente de asunto y nos vamos con Servicios Sociales, que está colaborando en facilitar a la ciudadanía manzanareña la información sobre la tramitación del ingreso mínimo vital. Se puede solicitar desde hoy mismo y hasta el 15 de septiembre con carácter retroactivo, desde la sede electrónica de la Seguridad Social. Hoy comienza el plazo para solicitar el ingreso mínimo vital, una medida aprobada por el Gobierno de España que busca erradicar la pobreza extrema, que actualmente afecta a cerca de 600.000 hogares y 1,6 millones de personas, aunque llegará hasta 850.000 hogares en los que viven 2,3 millones de personas, con especial incidencia en los que viven menores. Esta nueva prestación de la Seguridad Social va acompañada de estrategias de inclusión focalizadas y es uno de los mayores avances en derechos sociales del país. Con el fin de facilitar que las familias manzanareñas puedan tramitar este nuevo recurso, el área de Servicios Sociales informa a las personas que así lo necesiten sobre la tramitación del ingreso mínimo vital, que hasta la fecha se realiza exclusivamente a través de la Seguridad Social, así como de los requisitos, plazos, documentación a presentar o formas de pedirlo. Además, y tal y como destaca la responsable del área, Prado Zúñiga, el Ayuntamiento está a la espera de que se firme definitivamente el convenio entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno de España para que esta ayuda pueda ser tramitada también por los servicios sociales municipales. El ingreso mínimo vital parte de una amplia tipología de hogares en función del número de miembros y de si son monoparentales, y establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar. El nivel mínimo, que corresponde a los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva. A partir de esta cuantía se establece un coeficiente adicional por cada miembro del hogar y un beneficio para los hogares monoparentales. El ingreso mínimo vital está diseñado de forma que complementa las rentas preexistentes, entre otras las salariales, hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar. Si no se cuenta con rentas, se aseguraría la totalidad del umbral garantizado, pero si se dispone de ellas, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente. De esta forma, la renta media garantizada es de 10.070 euros al año por hogar, mientras que el importe de la prestación será de unos 4.400 euros anuales. El presupuesto anual ascenderá a 3.000 millones de euros al año. La renta garantizada será de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trata de una unidad de convivencia, esta cantidad se incrementará en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulta o menor, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, para las familias monoparentales se añade un complemento de 100 euros. El ingreso mínimo vital establece una renta garantizada para las personas que tengan entre 23 y 65 años o más de 18 si tienen menores a su cargo, que residan legalmente en España desde hace al menos un año, que vivan independientemente al menos un año en caso de familias o 3 en el caso de personas solas. Del mismo modo, y en el caso de unidades de convivencia, deben haberse formado al menos un año antes de la solicitud y deben haber solicitado también previamente las prestaciones a las que pudieran tener derecho y estar inscritas como demandantes de empleo. Más allá de estos requisitos básicos, el acceso al ingreso mínimo vital dependerá exclusivamente del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite. Cualquier persona con unos ingresos inferiores a la renta garantizada por el ingreso mínimo vital y con un patrimonio menor al máximo establecido podría ser beneficiaria del ingreso mínimo vital.
Y tiempo para el deporte y nos vamos hasta el fútbol sala porque la Real Federación Española de Fútbol ha confirmado que el Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo tendrá que disputar las semifinales del Playoff Express de ascenso a Primera División y lo hará el 26 de junio en Málaga y enfrente estará el Idefran Elche Club de Fútbol. El vencedor de este partido se jugará el ascenso con el Bishoker Uma Antequera en la gran final el 29 de junio. Después de someterse el viernes a los test serológicos en la Mutualidad Deportiva de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha en Alcázar de San Juan, los hombres de Chema Jiménez regresan a los entrenamientos este lunes con la vista puesta en el Playoff Express de ascenso a Primera División, que ya cuenta con emparejamientos confirmados. Finalmente, el Bishoker Club Deportivo Uma Antequera, segundo clasificado antes de que se diera por finalizada la competición, será el equipo que pase directamente a la final, por lo que el Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo y el Idefran Elche, cuarto y quinto clasificados respectivamente, serán los que se disputen las semifinales. Lo harán en Málaga, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, el viernes 26 de junio, en horario por confirmar. Eso significa que los futbolistas manzanareños dispondrán de menos de 2 semanas de preparación para esta cita. De conseguir la victoria frente al equipo ilicitano en semifinales, el Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo lucharía por el ascenso a Primera División con el Bishoker Club Deportivo Uma Antequera 3 días después, el lunes 29 de junio, en horario por confirmar. El Manzanares Fútbol Sala no será el único equipo en jugarse su futuro en Málaga a finales de este mes. La Real Federación Española de Fútbol ha elegido la ciudad andaluza como sede para celebrar la fiesta del fútbol sala, que supondrá el final de la temporada 2019-2020. Entre el 23 y el 30 de junio, además del playoff de ascenso a Primera División, también se decidirán los títulos de campeón de la Primera División masculina y femenina. En el caso de los hombres, los 8 equipos que entrarán en liza son Viñalbal y Valdepeñas, Movistar Inter, Jaén Paraíso Interior, Barça, Levante Unión Deportiva Fútbol Sala, Club Atlético Osasuna Magna y el Pozo Murcia Costa Cálida. En el caso de las mujeres, el Ourense Fútbol Sala Femenino y la Asociación Deportiva Alcorcón Fútbol Sala lucharán por un puesto en la final por el título liguero, donde ya espera el Pescados Rubén Burela Fútbol Sala. Pues suerte para todo el equipo que se prepara, por cierto, desde hoy retomando esos entrenamientos para ese Playoff Express. Nosotros llegamos de esta manera al final de los servicios informativos, pero antes de marcharnos, como siempre, repasamos las noticias del día en titulares. La provincia de Ciudad Real entra este lunes en la fase 3 del plan para la transición hacia la nueva normalidad del Gobierno de España. Manzanares amplía las terrazas de sus bares y restaurantes para paliar las consecuencias económicas de la COVID-19. Las mesas han pasado de las 333 que había antes de la pandemia a las 610 actuales. El Hospital Virgen de Altagracia recupera progresivamente su actividad quirúrgica. Durante la primera semana del mes de junio se programaron 15 quirófanos y se realizaron 71 intervenciones quirúrgicas. Servicios Sociales informa de la tramitación del ingreso mínimo vital. Se puede solicitar desde hoy y hasta el 15 de septiembre con carácter retroactivo desde la sede electrónica de la Seguridad Social. El Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo disputará las semifinales del playoff frente al Idefran Elche Club de Fútbol. El duelo se disputará en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga el 26 de junio. El vencedor se enfrentará al Bishoker Uma Antequera en la final 3 días después. Ahora sí, les dejamos con el resto de la programación de Manzanares 10 Televisión. Como cada día, Juanjo Díaz Portales les espera en directo a partir de las 6:30 en ese programa El Entrefases, con el que buscamos también su entretenimiento en Manzanares 10 Televisión. Nosotros volvemos mañana en una nueva edición de los servicios informativos.